Bueno, este video es para explicar el taller número 6 de Excel. Entonces aquí por Teams se va a publicar eh, este taller. Aquí lo primero que se explica, pues así como en el taller anterior, las fórmulas básicas. Aquí se agregó cómo se eleva un número al cuadrado. Entonces vamos a utilizar este símbolo que tenemos para Excel, que me va a permitir elevar un número al cuadrado, o simplemente entre paréntesis multiplicar la celda por la misma celda, así como lo tenemos acá. Entonces, por ejemplo, colocamos igual C2 por C2, aquí, de esta forma entre paréntesis lo elevamos al cuadrado, o de esta forma lo elevamos al cuadrado, utilizando este símbolo. Bueno, entonces aquí, como lo expliqué en clase, vamos a utilizar las mismas fórmulas lógicas, sí, pero utilizando el operador lógico y, el cual me va a permitir, así como lo dice aquí en la guía, que se puede evaluar más de una condición. Sí, aquí hay un ejemplo de cómo se trabaja esa fórmula lógica y aquí se está evaluando que, por ejemplo, la celda A2 sea menor a A3 y que A2 sea menor a 100. En el caso de que sea así, se va a colocar el valor que está en A2 o de lo contrario, pues se va a colocar este mensaje. Bueno, la idea en este taller número 6 es crear esta tabla, la cual tiene 4 columnas, una que es la estatura, la cual está en centímetros, el peso en kilogramos, y vamos a calcular algo que se llama el índice de masa corporal, que la cual tiene la fórmula en esta parte. Está la fórmula que dice que índice de masa corporal es igual al peso, o sea, esta columna que tenemos acá, dividido en la estatura, o sea, esta elevada al cuadrado. Entonces, aquí en esta columna ustedes deben insertar esta fórmula. Ya saben que para empezar una fórmula en Excel, pues simplemente le vamos a colocar igual. Entonces, por ejemplo, aquí deberíamos colocar igual al peso, o sea, por ejemplo, sería, digamos, si está en la columna B, la B2, colocamos B2, dividido, entonces entre paréntesis, sería A2 por A2 y cierra paréntesis. De esa forma, pues calculamos el índice de masa corporal. Cuando ya hayamos calculado el índice de masa corporal, entonces ahora sí vamos a insertar la fórmula lógica. Entonces dice, para el cálculo de la columna de observación se debe insertar una fórmula lógica con el operador lógico I. Si el IMC, o sea, el índice de masa corporal, o sea, esta columna, está entre 0 y 29.9, recordemos que este 29.9 se debe colocar, ese punto lo debemos colocar con el punto que está en el teclado numérico para que me tome como decimales. Lo mismo que aquí donde está la estatura, este 1,70 se debe hacer con el teclado numérico, con el punto del teclado numérico. Entonces, si está entre 0 y 29.9, debe aparecer normal. Entonces, así como hacíamos en clase, que por ejemplo, decíamos que si la estatura, por ejemplo, está entre 0 y 170 centímetros, era una persona de estatura baja. Entonces, en vez de baja, por ejemplo, deberíamos colocar normal. Entonces, si está entre 0 y 29.9, es normal. O de lo contrario, tiene obesidad. Si no está dentro de ese rango, debe ser una persona con obesidad. Entonces, ¿saben qué? La idea es copiar esta tabla en Excel. Entonces les debe aparecer algo así en Excel. No importa que cuando ustedes digiten, por ejemplo, 1,70, cuando se lo digitan en Excel, pues automáticamente se va a desaparecer
el 0. No importa que se desaparezca ese 0, igual Excel, cuando queda ese 0 al lado derecho después del punto decimal, pues lo quita automáticamente. Entonces no hay ningún problema. O sea, aquí recuerden que lo que debemos hacer es colocar la fórmula que coja el peso dividido en la estatura al cuadrado. Bueno, ya saben que también que cuando yo estoy trabajando el operador lógico y la forma de escribirlo, aquí se los voy a dejar en la unidad. Recordemos que es igual si abro paréntesis, coloco el operador lógico y abro paréntesis. Por ejemplo, que A2 sea mayor a 0, punto y coma, y A2 sea menor a 100, digamos. Si se cumplen esas dos condiciones, que estén entre 0 y 100, digamos, entonces digamos que va a aparecer un mensaje entre comillas. Ya saben que los textos siempre deben ir entre comillas. Entonces, por ejemplo, digamos que va a aparecer el mensaje perfecto, perfecto, cierra comillas, y si no se cumple la condición, punto y coma, digamos que va a aparecer el mensaje imperfecto. Perfecto. Sí, entonces, de esa forma trabajamos la fórmula lógica con el operador lógico y listo. Entonces aquí evaluamos las dos condiciones que estén entre 0 y 100, así como deberíamos hacerla acá, que está entre 0 y 29.9. Aquí en el ejemplo lo hicimos entre 0 y 100, o en este otro ejemplo que dijimos que si A2 es menor a A3 y A2 sea menor a 100, entonces genera este resultado, de lo contrario, genera este otro resultado. Asimismo acá, aquí debería ser, si se cumple la condición que está entre 0 y 29.9, debe aparecer normal, y de lo contrario, si no se cumplen esas dos condiciones, debe aparecer obesidad. Está muy sencillo el taller. Espero que lo realicen y lo suban por favor a Teams. Muchas gracias.